Shalom amigos, bienvenidos a mi canal. Hoy voy a hablar del libro de Isaías, especialmente del capítulo 53 y el concepto de siervo de Dios que es de mucho interés entre mis suscriptores. Para los que no me conocen, soy Mora Silvana y en mi canal comparto las tradiciones, los valores y las costumbres de mi pueblo judío. ¿Sabes que tuve muchísimos pedidos aquí y también en Instagram, @morasilvana, de que explique cuál es mi punto de vista respecto de Isaías 53? Así que si valoras mi esfuerzo por contar acerca de este tema, dale like a este video y suscríbete a mi canal apretando el botoncito rojo para conocer más acerca del judaísmo. Ahora, si no estás de acuerdo conmigo o no compartís mi opinión, te invito a escribirme aquí en los comentarios. Yo ya sé que este tema despierta muchas pasiones y lo único que te voy a pedir es que si vas a escribir un comentario, que sea tan respetuoso como yo trato de hacerlo, como yo intento hacerlo aquí en mi video. Pero vamos a aprender. Dale. Tal vez sabes que 66 capítulos nos han llegado como obra del profeta Isaías. Los judíos tradicionalistas y los cristianos tradicionalistas tienden a sostener que este libro está escrito por un solo autor, Isaías, el hijo de Amoz, que vivió en el siglo VIII antes de la Era Común. Pero es importante mencionar que entre los arqueólogos y aquellos que se ocupan de la crítica bíblica, no de criticar o de denostar a la Biblia, sino más bien de hacer un análisis crítico del texto en su contexto, existe un acuerdo general de que solamente los primeros 39 capítulos podrían haber sido escritos por la persona que se identifica en la primera oración del libro como Isaías, el hijo de Amoz, que vivió y profetizó durante el reinado de 4 reyes de Judá, del reino de Yehudá, que vivieron en el siglo VIII, antes de la Era Común. Ahora, el autor de los capítulos 1 al 39 vivía en el reino de Judá generaciones antes de que ese reino fuera destruido. En el capítulo 40, el tono del libro de Isaías cambia drásticamente y muchos investigadores sostienen que los capítulos 40 al 66 fueron escritos por otros 2 profetas anónimos distintos que ellos identifican como el Deutero Isaías y el Trito Isaías. Y de ser así, el Deutero Isaías vivió y predicó en Babilonia en el siglo VI antes de la Era Común como un exiliado cuya patria estaba en ruinas y después volvió a Judá con el retorno a Jerusalén con el rey Ciro de Persia. Y según estos eruditos, el Trito Isaías vivió y predicó en Judá en la época del segundo templo sagrado de Jerusalén en el siglo V antes de la Era Común. En los primeros capítulos, Isaías advierte y reprimenda y aconseja a la corte sobre lo que se avecina. Y el tono es a menudo alegre y confiado. Por ejemplo, si ves en el capítulo 7, cuando Isaías se dirige al rey Ahaz de Judá y le dice que no se preocupe, que si confía en Dios y en sus señales, no tiene que enfrentarse al reino de Israel y al reino de Siria. Bueno, pero ahora, desde el capítulo 40, el profeta se dirige a un pueblo que está profundamente despojado, que está en el exilio, y les da consuelo y les da esperanza. Pero como te dije antes, los judíos y cristianos más tradicionales tienden a sostener que Isaías representa un solo libro y un solo autor, o sea que Isaías, el hijo de Amoz, que vivió en el siglo VIII
antes de la era común. Sin duda, todos reconocen que del capítulo 40 en adelante está hablando los judíos del exilio. Pero algunos creen que estas palabras fueron dichas como una profecía de lo que vendrá. Si así fuera, los judíos tradicionales afirman que Isaías se refiere al sufrimiento del pueblo en el exilio babilónico que se va a terminar en el siglo siguiente, y los cristianos lo ven como una profecía acerca de la venida de Jesús 800 años después de ese momento. Yo soy judía y en mi canal comparto temas del judaísmo, así que si me conoces bien desde hace tiempo, sabés que yo trato de ser muy respetuosa de las creencias y de las prácticas de los demás, y mi intención no es convencer a nadie de que mi postura o las creencias y las prácticas de mi pueblo judío son las verdaderas. Lo digo otra vez. La intención de este video es contarte cómo lo entendemos los judíos o cómo lo entiendo yo, cómo entiendo las partes fundamentales de este capítulo 53 de Isaías, sobre todo este concepto de siervo de Dios. Y solamente lo voy a hacer, te lo voy a contar porque me lo pediste. Porque sinceramente, en el judaísmo, si bien los profetas son importantes, no son el principal foco de atención. Y aprovecho este momento para desmentir un mito de los grupos fundamentalistas que acusan a los judíos y dicen que para los judíos este Isaías 53 es un capítulo prohibido. Por favor, quiero que sepas que Isaías 53 es parte de nuestro Tanaj, de nuestra Biblia hebrea. No es ningún capítulo prohibido en nuestras sinagogas. Solo hace falta abrir un Tanaj para leerlo, junto con los otros capítulos de este libro tan extenso, de 66 capítulos. El tema es que el libro de Isaías, o mejor dicho, cualquier otro libro de los profetas, no se lee todas las semanas en las sinagogas. En nuestras sinagogas solamente leemos semanalmente una porción de la Torá, del Pentateuco, de los 5 libros de Moisés. Tal vez viste un video donde te conté acerca de la parashá de la semana, de la porción semanal. Y si no lo viste, te lo recomiendo. Bueno, los profetas no se leen completamente en voz alta todas las semanas. Si no, nuestro servicio sería larguísimo, imagínate. Lo que sí leemos es una partecita de un profeta que tiene una conexión con la porción semanal de la Torá. Eso se llama la Haftará. La verdad es que no me quiero detener en este tema, pero en algún momento de la historia judía estaba prohibido para los judíos leer la Torá públicamente, y entonces lo que los rabinos decidieron fue leer una partecita de algún profeta que hiciera alusión al tema principal de la porción semanal de la Torá. Y bueno, y después, una vez que se permitió leer la Torá nuevamente públicamente, se mantuvo esta costumbre de seguir leyendo la Haftará en la sinagoga. La cosa es que, por ejemplo, en los días de ayuno se lee el capítulo 55 de Isaías. No el 53, pero tampoco el 4 o el 21 o el 66, ¿me entendés? Y por eso, los que quieren engañar y decirle a la gente que Isaías 53 es prohibido en las sinagogas, te dicen que los judíos no queremos leer este capítulo, y eso realmente es una tontera, porque te digo, lo único que hace falta es abrir el Tanaj y aquí está el capítulo 53. Bueno, sigamos. Cuando los judíos leemos Isaías, lo leemos en su contexto histórico. Entendemos cuál es el objetivo del profeta en su texto. Es lógico entender que Isaías en el capítulo 53, cuando habla del siervo de Dios, se está refiriendo al pueblo de Israel. Me vas a preguntar por qué.
Porque solamente hace falta leer los capítulos anteriores. Si vas a Isaías 41:8, dice: Ve'ata Israel abdi, Yaakov asher becharti hazera. Abraham o Javí. Pero tú, Israel, siervo mío eres, tú, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo. Es literal que Isaías está diciendo que Israel es el siervo de Dios. Mira en tu Biblia, incluso una Biblia con traducción cristiana. Mira online, el encabezado del capítulo 49 dice: Israel, el siervo de Dios. Si lees el capítulo 49:3, Vayomer li abdi ata Israel, asher beja et par, y él me dijo: mi siervo eres, oh Israel, porque en ti me gloriaré. Si todo lo que te cuento es muy confuso, te quiero sugerir dos cosas. Una es aprender hebreo bíblico. Yo te voy a poner un link acá en la descripción de un instituto en Israel que da clases de hebreo bíblico online para quienes hablan español, donde podés tomar clases y aprovechar el 20% de descuento que el instituto está dando a mis suscriptores. Si no lo encontrás aquí en la descripción de este video, escribime y te lo mando. Y la segunda cosa es leer libros de historia del pueblo judío, porque así también es más fácil entender el Tanaj, la Biblia hebrea. Si no sabes mucho acerca de la historia del pueblo judío, y te digo que yo recién de adulta me puse a estudiar, así que nunca es tarde. Te cuento un poco acerca de la situación a la que se refiere Isaías. Básicamente, Nabucodonosor de Babilonia había destruido el templo de Jerusalén y llevado a los judíos al exilio babilónico. El pueblo estaba desconsolado, fuera de su tierra. Y entonces acá Isaías le habla al pueblo del final del exilio y les dice que Ciro, el rey de Persia, el rey persa, que finalmente termina conquistando a los babilónicos, les va a permitir volver a Jerusalén y reconstruirse. Isaías 45 dice: Kohamar Hashem le Meshijo. Así dice Hashem a su ungido, a Ciro, al cual tomé yo por su mano derecha para sujetar gentes delante de él y desatar lomos de reyes, para abrir delante de él puertas y las puertas no se cerrarán. Y aquí pongo un paréntesis. La palabra Meshijo significa su ungido. En épocas bíblicas los reyes eran ungidos con aceite, o sea que Ciro es el monarca que ejerce legítimamente el poder. El texto habla de que el reino de Judá será reconstruido. El pueblo sufrió el exilio, pero el rey Ciro de Persia va a permitir volver a Jerusalén. Entonces, cuando el texto habla del siervo de Dios, es una representación alegórica. Este es un texto bien poético. Isaías usa una representación como si fuese una persona para hablar del pueblo de Israel. Te dice que el pueblo de Israel ha sufrido por sus pecados, pero Dios está a punto de restaurar y redimir al pueblo de Israel. Vi hace poco una entrevista a Irving Gatel, que te lo recomiendo, y él explica muy bien que en este texto el siervo de Dios se ve como un personaje que sufre y es a través de su sufrimiento que vendrá la redención. En Isaías hay un paradigma entre el sufrimiento y la redención. Es interesante que el profeta, cuando escribe, se enfrenta a una controversia, a un descreimiento, porque ¿quién se hubiera imaginado que el pueblo de Israel, que estaba sufriendo en el exilio babilónico, que incluso podría haber desaparecido, muerto, sin embargo, aunque muchos se pueden haber asombrado,
volvería a su tierra y reconstruiría el templo sagrado de Jerusalén. Los cristianos hacen una relectura de Isaías 53 e interpretan que el siervo de Dios es Jesús o Yeshua y que a través de su sufrimiento el pueblo va a ser salvado. Irving Gatel explica que esta no es una idea del Mesías que los judíos tenemos. Las ideas de una deidad o semideidad salvadora o de una persona que va a morir por nuestros pecados es una noción que no es de origen judío, o mejor dicho, no se origina en nuestra Torá, sino que estos conceptos más bien vienen de las ricas tradiciones helenísticas. En cambio, la idea mesiánica en el judaísmo no se trata de que una persona vaya a morir por nuestros pecados o por nuestras transgresiones, porque la Torá nos enseña que cada cual va a morir por sus pecados, debe responsabilizarse por sus propios actos. La idea mesiánica en nuestra tradición judía no tiene que ver con los pecados o las transgresiones, sino que surge por esta dificultad del exilio. Este capítulo de Isaías 53 evidentemente no habla del Mesías o de la era mesiánica para los judíos. La idea mesiánica que nosotros tenemos más bien tiene que ver con la esperanza del retorno, de que el pueblo vuelva a Israel, de que haya una restauración del linaje de David en el trono de Israel y que, entre otras cosas, vivamos todos básicamente en paz. Volvamos a Isaías 53. Los que interpretan que el siervo de Dios es Jesús o Yeshua se enfrentan con dificultades textuales. Porque como lo notó muy bien mi amigo Sergio Baccarí en su video que te recomiendo, por ejemplo, en Isaías 53 dice Ish Mahovot Vidua Joli, un hombre que sufre, que está enfermo. Isaías no puede estar hablando de Jesús porque por lo que sabemos, Jesús nunca estuvo enfermo. En 53 dice, con todo esto Hashem quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días y la voluntad de Dios será en su mano prosperada. Como nos cuentan nuestros amigos cristianos, Jesús nunca tuvo descendencia y tampoco vivió largos años, sino que murió crucificado a los 33 años sin descendencia. Si seguimos leyendo, dice, angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus transquiladores enmudeció y no abrió su boca. Esto no puede estar refiriéndose textualmente a Jesús porque cuando lo están crucificando, Jesús le llora a Dios en esa famosa frase y le dice, ¿por qué me has abandonado? Entonces, para concluir, te vuelvo a repetir que no es mi intención tratar de convencer a nadie ni tampoco decir que la interpretación o el entendimiento del libro de Isaías de otras tradiciones religiosas está equivocada, porque incluso aquellos cristianos que son honestos intelectualmente, que se dan cuenta de que este texto es acerca del mensaje de la futura redención y está dirigido al pueblo de Israel en el exilio, e igualmente lo entienden, me imagino metafóricamente, como una profecía acerca de Jesús, tienen todo el derecho a hacerlo y tenemos que respetarlos en sus creencias. Yo espero que ahora que sabes cuál es mi entendimiento respecto de Isaías 53, me respetes a mí también
y no trates de imponer en mí tus creencias y tus prácticas, sino que respetes que tenemos puntos de vista diferentes y aún así podemos convivir y podemos respetarnos y así hacer juntos un mundo mejor. Si hay algo que yo sinceramente pienso que todos tenemos en común, es que tanto para los judíos y como para mis amigos cristianos, las palabras de Isaías nos pueden animar a saber que a veces nuestras mayores desgracias pueden convertirse en nuestros mayores triunfos, ¿no? Bueno, si te gustó este video, dame like. Si aprendiste, suscríbete a mi canal. Seguime en las redes, @morasilvana. Muchísimas gracias y nos vemos muy pronto. Leitraot.